Bueno, entonces vamos a comenzar a retomar lo que son los 2 días del miércoles y el martes, y hoy terminamos entonces con esta propuesta, especialmente desde nuestra actividad pastoral y entendiendo la escuela de una manera trinitaria. Vamos a animarnos a pensar juntos y siempre en la dinámica de aportar interiormente y en este punto personalmente lo que cada uno viene trabajando y tiene discernido o se anima a discernir en cada una de las escuelas, ¿no? Me parece que este punto de la virtualidad nos anima mucho a lo personal, a poder regalarnos ese tiempo tan bendito que a veces no tenemos de un encuentro personal. Y no es una propuesta malgastada, es una propuesta realmente que queremos renovar, ¿no? El proceso individual de una espiritualidad encarnada. Lo mismo yo ahora voy a compartirla, no es que va a ser más breve, pero queremos dejar y respetar el tiempo que les habíamos dicho, si nos extendemos no pasa nada, pero, y no es que le vamos a dar menos tiempo al Espíritu Santo, pero lo cierto es que vamos a priorizar también el encuentro, el micrófono que antes no pudimos usar, que solo usamos del chat, ¿sí? Así que lo mismo, voy a compartir la pantalla y como los 2 días anteriores, ustedes me dicen si se ve bien, y si me corta o tengo un descanso, ustedes me dicen para no quedar tildado por 15 a 20 minutos. ¿Estamos? Esa humanidad que recibe a Dios Padre en una necesidad de levantar, una necesidad de animar a poner de pie, entendiendo que es Dios Hijo quien nos besa y quien se abaja a nuestras mismas realidades. Y hoy especialmente trabajaremos la asistencia maravillosa y tan puntual, a veces olvidada, porque lo cierto es que Dios Hijo es quien toma un poco más el protagonismo en las escuelas y en nuestra vida misma, ¿no? Pero la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Esta experiencia que da fundamento también a nuestra capacidad de discernimiento. Ayer les compartía para hoy este hermoso texto del patriarca de la Iglesia Greco-Ortodoxa, ¿no?, de Siria, Ignacio IV, y es también lo que vamos a tomar o a retomar esta mañana para poder comprender qué pasa en nuestras escuelas, en nuestras vidas, con o sin la presencia del Espíritu, para poder también quedarnos con cada una de estas oraciones, con cada una de estas frases, hacer las oraciones, especialmente contemplación en el discernimiento. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad sería dominación. La misión, una propaganda. El culto, una devoción. El actuar cristiano, una muerte de esclavos. Pero con la presencia del Espíritu, el cosmos se eleva y gime en el parto del reino. Cristo resucitado está presente. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio de liberación. La misión es un Pentecostés. La liturgia, una memoria y anticipación. El actuar humano se deifica. Y por si se suma alguno hoy que no estuvo ni ayer ni antes de ayer, lo que estuvimos trabajando estos 3 días es la propuesta de la inteligencia espiritual como una dinámica también pedagógica, es decir, de qué manera, desde la teoría de las inteligencias múltiples, Torralba, especialmente como gran expositor, él nos anima a posicionarnos en esta perspectiva donde uno, al desarrollar esta gran capacidad para poder acercarnos a las preguntas existenciales, poder tener en el proceso educativo las herramientas, especialmente el desarrollo cognitivo y también emocional trascendental de una búsqueda del valor y del sentido, especialmente que nos regala una actitud y una experiencia que vivimos, y así también una capacidad de reconocer el trascendente, ¿no? Hoy nosotros decimos que esta inteligencia espiritual que debemos ir formando y acompañando, no solo dejando a la providencia o al azar esta formación del sujeto, ¿no?, que habla también de responder a una educación integral, no pensarlo como un contenido, decíamos siempre, que deba tener alguna enseñanza específica en cada año, sino
como una oportunidad perfecta para establecer y diseñar estrategias pedagógicas. Siempre estamos hablando, cuando terminamos cada uno de los encuentros, y que va a ser el desafío que tenga cada uno en su lugar, ¿no? De qué manera y de qué forma establecemos y diseñamos estas estrategias pedagógicas pastorales para poder acompañar estas experiencias que son un encuentro. Acuérdense que siempre la intención de esta propuesta es propiciar un encuentro consigo mismo, con los otros, con su mundo, con su entorno y con su experiencia de fe. Cuando hablamos del entorno, en nuestro caso hablamos de la escuela en el momento de pensar estas estrategias, ¿no? Que lo van a llevar al sujeto a reconocer lo esencial de la vida y de cada una de esas prácticas. Es esta capacidad especialmente de profundidad que tenemos para resignificar y convertir en una oportunidad de aprendizaje con sentido para la vida, ¿no? Y esta triada que nos acompañó y que es muy fácil de alguna forma apropiarla para la práctica, el desarrollo constante desde lo que es una vivencia, desde la interioridad, desde la práctica y del sentido, ¿sí? En síntesis, fue un poquito lo que vimos estos 3 días, desde lo que es la teoría, especialmente la inteligencia espiritual, retomando quienes pudieron estar en el mes anterior, si no recuerdo mal, en el encuentro que vimos puntualmente la inteligencia espiritual. Y hoy vamos a tratar de juntos, porque hoy sí vamos a compartir nuestra voz, la inteligencia espiritual desde Dios Espíritu Santo, ¿no? Y el libro de Hechos que nos regala Lucas nos manifiesta una dimensión trinitaria, especialmente pentecostal, ¿no? Y en el capítulo 2, versículo 4 de Hechos, encontramos esta expresión maravillosa: según el Espíritu les permitía expresarse. Nosotros entendemos que parte de esta inteligencia espiritual es la expresión, que la escuela va respetando esta individualidad para generar una expresión comunitaria. Y cuando uno a veces piensa en lo que significa, sin entrar en tanto conocimiento concreto, uno a veces traemos desde nuestros hogares un conocimiento que es como puede ser el académico o este saber teórico, ¿no? Cuando uno se pone grandes premisas, especialmente en inicial, es desarrollar un conocimiento concreto y pragmático del significado de las palabras. Decimos tantas cosas que ni tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Y si nosotros nos ponemos sin ningún estudio, sin ninguna experticia delante de la palabra expresión, y si nos animamos a jugar con las palabras como canal comunicativo, como veíamos como Dios Padre, ¿no? Un espacio de autocomunicación para entender el misterio de la revelación, habla de dejar atrás una presión. Cuando uno se expresa, libera esa presión que tal vez está en cada uno de nosotros por determinado motivo y vaya uno a saber qué es lo que lo genera. El Espíritu nos permite liberarnos en la manera en la que nosotros queramos en estos encuentros. Si no lo recordamos, una de las maneras más importantes para el desarrollo pedagógico pastoral de nuestros chicos es la dinámica artística y la contemplación desde lo que es la belleza, ¿no? Decíamos, generar una estética educativa desde ese espacio, ¿no? Hay una persona en Fe y Alegría, ¿no? Antonio Pérez Esclarín, que es maravilloso, este educador. Él dice que el silencio es la cuna de la palabra auténtica. Una de las premisas que vamos a tener para trabajar en las escuelas y para trabajar las propuestas que hacemos desde el silencio como una dimensión de vida, no como una simple dimensión de agonía, ¿no? Porque como dice él, el silencio es la cuna de la palabra auténtica. Y acá las líneas que vamos a compartir en esta mañana, ¿sí? Obviamente, como les dije los días anteriores, se podría estar generando un documento en Drive donde cada uno vaya aportando la experiencia y el conocimiento, porque lo cierto es que nada se acaba en esta diapositiva, ni en esta mañana, ni en hoy, sino que se sigue rumiando y se sigue profundizando esta cuestión. Esto que yo les planteo hoy, especialmente, viene y tiene que ver con la propuesta de la inteligencia espiritual, es decir, el acercamiento a los grandes interrogantes, a la capacidad de responder desde un espacio espiritual a los problemas vitales. Bueno, hoy quería compartir con ustedes cómo sería o cómo tendría que ser esta inteligencia espiritual desde Dios Espíritu Santo.
Y recordando siempre esta estructura que tiene que estar en nosotros presente, la interioridad, la práctica y el sentido. El primer punto que me parecía importante compartir con ustedes, y siempre hagamos el ejercicio de tener presente nuestra escuela, de tener presente a nuestros chicos, está bueno al momento que uno va recibiendo algunas líneas iluminadoras, tener rostros concretos, es decir, encarnar la palabra que estoy recibiendo en experiencias puntuales. Y de alguna manera también poder reconstruir desde este vínculo esa continuidad de la relación. Nosotros muchas veces pensamos el vínculo como un momento que empieza y acaba. Bueno, tenemos que empezar a crear dinámicas vinculares en ese aspecto, ¿no? Y el primer punto que en la escuela, desde que recién ingresan en la escuela, siempre la clave está en pensar esto en dos canales, ¿no? Entre lo que tengo que hacer para ahora, porque estos chicos egresan este año, y entre los que tengo que hacer para los que están en la mitad del trayecto pedagógico, el trayecto escolar, y lo que tengo que hacer para aquellos que están recién iniciando en sala de 3, en sala de 2, en sala de 4, en el primer encuentro que tienen en la escuela de la edad más joven, son canales distintos, porque yo proyecto la propuesta de lugares diferentes. Y la proyecto despersonalizando la propuesta. ¿Qué quiere decir? Animando a que la propuesta sea de la comunidad. Que no depende, en otras palabras, que no dependa de mí para que eso sea, ¿no? El primer punto es el reconocimiento existencial y trascendental del milagro constante de la respiración. Ruá es ese término maravilloso que tomamos del Antiguo Testamento, ¿no? Personal y comunitaria. Cuando nosotros hablamos de este milagro constante de la respiración, hablamos de este aliento de Dios en nosotros. Cuando nos regalamos que en este preciso momento, al estar compartiendo delante de una pantalla, delante de un vidrio, como dice mi hija, y uno está respirando, esa respiración es la oración perfecta que podemos regalarle a nuestros chicos y chicas en la escuela. Es verdad que biológico y desde la dinámica de supervivencia, al momento del nacer un bebé, uno de los primeros actos que es maravilloso es el llanto producto de ese primer ingreso de oxígeno al cuerpo de la persona. Muchas veces pensamos que ese llanto es un llanto como de angustia o de temor. Yo lo tomo como un llanto pleno de alegría por el milagro de la respiración. Si nosotros fuéramos conscientes que el espíritu que habita en nosotros constantemente nos acompaña en la rutina y cada respiración que nosotros hacemos es un proceso de conversión, porque Dios es quien actúa en nosotros, porque realmente creemos que este espíritu es el aliento concreto de Dios que habita en cada uno de nosotros, es una experiencia maravillosa. Tratar en lo posible de no llegar al secundario para que biológicamente entiendan el sistema respiratorio, sino que comprendan que cada uno de estos actos, que son obviamente involuntarios, porque nosotros estamos pensando constantemente en respirar, pero aún así agranda la dimensión mística de la respiración, a nosotros nos hace entender que muchas veces en nuestras escuelas, lamentablemente, asfixiamos esta dimensión de los chicos y de los docentes. Nuestras instituciones, al momento de querer desarrollar la dimensión trinitaria desde el espíritu en cuanto a la respiración, hace todo lo contrario, porque asfixia. Asfixia el sistema, asfixia lo burocrático, asfixia el tener que cumplir, pero como un cumplimiento, como siempre digo, no cumplimiento a la vez. Nuestros espacios tienen que ser espacios amplios donde las personas puedan desarrollar esta existencialidad desde la respiración. Con solo respirar 3 veces, con solo darnos cuenta en este momento, que esta respiración nos permite a nosotros dar cuenta de nuestra vida y especialmente conceptualizándolo desde los más chiquitos. Miren cuando a veces viene a un nene o una nena llorando a dirección o a un lugar o a la maestra, porque se nos uno que trata de decirle, bueno, mira, pará, respirá. Porque esa experiencia de sentirnos asfixiados, y vieron cuando nosotros como adultos cada vez vamos experimentando problemas mayores, que sentimos una falta de aire, que sentimos que no podemos más, tiene que ser también en nuestras escuelas una propuesta pedagógico-pastoral.
la clave espiritual de la respiración es base y fundamento para todo lo que vamos a decir después. Entonces, cuando pensamos en esta inteligencia, que es la capacidad para poder resolver los problemas de la vida, para poder acercarnos a los dilemas existenciales, para poder entender la trascendencia, el vínculo, esta cuestión que se desarrolla tiene que ver también con generar ambientes sanos, ecológicamente hablando, para poder generar una respiración de calidad. Además de asfixiar nuestros ambientes, no digo que seamos todos, ¿no? Porque seguramente es como una cuestión de ir yendo y viniendo, ¿no? Nuestros ambientes tienen que generar y brindar un aire sano, un aire no contaminado. Y en el caso que tengamos el ambiente contaminado, que para nosotros el ambiente es clave, porque como salesianos aceptamos y creemos que el ambiente es el que educa y el que genera las condiciones para que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero especialmente un proceso vital y trascendente, tendríamos que estar pensando cómo está el ambiente en nuestra escuela para que el Espíritu Santo obre. Porque muchas veces nuestras intenciones individuales contaminan el lugar del cual el chico, la chica, mi compañero, mi compañera tiene que tomar para poder respirar. Y acá es importante entender entonces la necesidad de esta pedagogía de la palabra y la pedagogía del silencio. Al momento que vamos avanzando en nuestras aulas, porque siempre la intención después es que esto lo apropiemos para las aulas, ¿no? Y para las aulas, para los recreos, para los buenos días, para mi vida personal. El silencio hoy en nuestras escuelas es el gran ausente de la pedagogía. Nosotros tenemos más de 100 años y todavía no podemos reemplazar esa cuestión conductista del timbre para indicar los movimientos. Miren qué inmaduros somos que un reloj es más fuerte que un timbre. Ese timbre que la verdad desestabiliza a todo el mundo y lo hace asociar a un timbre que tal vez puede ser hasta el timbre, como decíamos ayer, ¿no? El patio como un lugar de transfiguración. Bueno, ese timbre que nos tiene que venir a correr bruscamente lo que estamos haciendo para decirte, che, mira, hay un cronograma que cumplir. Entonces, este silencio que es gran ausente en la pedagogía, porque especialmente nosotros en la escuela lo que queremos no es enseñar a hablar, porque queremos que hablen bien, pero también como decíamos ayer, antes de ayer, especialmente en el proceso de alfabetización de la lectoescritura como un espacio de liberación, la escuela enseña a leer y escribir, pero no enseña el valor comunicativo y expresivo del silencio. Ni los chicos, y hoy más que nunca, ni los jóvenes, ni nosotros estamos preparados para el silencio. Porque muchas veces para nosotros el silencio es algo extraño, ¿no? Es algo insoportable. Y especialmente ese silencio que hay que cubrir enseguida de palabras y de ruidos. Vieron que cuando uno experimenta un silencio, ¿cuál es la frase a veces que se cumple, ¿no? El silencio previo a la tormenta. Fatalizamos el silencio de una manera tan compleja. Por eso, muchas veces ellos, y también acá tiene, como hablamos en los primeros días, ¿no? El vínculo con la familia, nuestros chicos, y nosotros también, identificamos el silencio como un castigo. Callate y no hables más. Hagan silencio, por favor, que no puedo explicar. O sea, vamos constantemente generando un castigo, una carga en el silencio sobre lo que es la cuestión de castigo, ¿no? Y no es que el silencio es solamente callarse, sino que el silencio es el acto maravilloso de fijar la atención en algo. Cuando nosotros queremos vivir una celebración o queremos enseñarles a los chicos, como hablamos ayer de lo corporal, ¿no? De lo práctico, enseñarles a los chicos a vivir una cuestión profunda, tenemos que fijar la atención. Por eso, como decía al principio, tomando este gran pedagogo, es la cuna de la palabra auténtica. Sin silencio no hay palabra. Por eso, la pedagogía del silencio es necesaria, imprescindible para completar el mundo e interiorizarlo. Es decir, yo tengo que contemplar el mundo y especialmente interiorizarlo. Por eso me parece a mí que si las escuelas pudiéramos tomar esta cuestión del silencio previo a la palabra, porque imaginémonos el silencio de la creación inicial,
¿Cómo hacen en tu escuela o en el jardín? Siempre tenemos que agarrarnos de una herramienta pedagógica, porque en el jardín para poder hacer silencio lo armonizamos, hacemos un canto. Ya en primaria empezamos a chistar. Empezamos a nombrar, porque creemos que nombrando, identificando personalmente a aquel que no tiene la capacidad todavía de hacer silencio, porque no es que los chicos no están queriendo hacer silencio, no están pudiendo. En el jardín los armonizamos previamente antes de entrar a la dimensión del silencio. Y ni que digo en secundaria. En secundaria es esta confusión entre la mirada salesiana y la mirada silenciadora. Por eso esta palabra que nace del silencio es una palabra sólida y especialmente consistente y firme. Luego de todo este silencio, muchas veces la palabra habita entre nosotros. Muchas veces las palabras carecen de momentos de silencio. Y especialmente me parece interesante en esta pedagogía del silencio porque hay que educar en, como habíamos hablado ayer, uno de los territorios para habitar el silencio. Yo me silencio con determinados aspectos, pero en la pedagogía del silencio, en la cuestión de la interioridad, yo me silencio en la memoria, en el sentimiento, porque me estoy preparando para una apertura trascendente. Y me parece que este punto, trinitariamente hablando, es una de las respuestas para dar batalla, entre comillas, para no sin hacer unos ni otros, para poder dar una propuesta distinta a la superficialidad. La superficialidad hoy por hoy es la gran ausencia de la profundidad del silencio. Y nosotros creemos que esa cuestión tiene que ser un desafío para nuestras escuelas. Porque estamos siempre esperando a la propaganda. Vieron que lo que más molesta ahora en las redes sociales, ¿qué es? La publicidad. Porque nos está evitando este proceso cíclico que están haciendo con el dedo así. No sé si me están viendo, con el dedo así. Porque el silencio evita que me estén ordenando siempre lo que tengo que hacer. O porque como grandes seducciones externas. Entonces me parece que en el silencio, y es el otro punto, solo en el silencio, este silencio que va siendo cada vez más profundo, es posible la contemplación. Y como decimos siempre, ¿no? Contemplar no significa mirar, contemplar no es solo quedarse con lo que la realidad te está diciendo, sino distanciarse. Y en un momento donde nosotros siempre queremos ser el centro, educar a nuestros chicos a distanciarse del hecho y del momento concreto, da la posibilidad y nos prepara para un fundamento concreto de la oración. Cada vez que Jesús deseaba rezar, deseaba encontrarse con la completud del Dios Trinitario, se alejaba, se retiraba. Ese ejercicio de retirarse, no como nos está pasando ahora, de obligatoriamente aislarnos. Miren cómo esta pandemia nos obliga a meternos en el interior. Ya lo exterior, en el exterior está, entre comillas, el peligro, en el interior está la seguridad. Sin abrir debates sociológicos sobre la cuarentena, ni mucho menos, ¿no? Ni políticos, ni nada. Pero me parece que esta realidad es la que se fija en la retina del espíritu. Nosotros muchas veces confundimos o a veces ignoramos que en realidad no es que cuando el espíritu habita en nosotros, corre en nuestro espíritu. Hay un diálogo perfecto entre mi espíritu y el Espíritu Santo. A nosotros creo, y los chicos se entran como en un gran problema. ¿Cómo dice? Viene y reemplaza todo. No. Hay un diálogo personal entre dos personas. Por eso la interioridad, el silencio y la contemplación son claves para vivir en una escuela donde lo único que nos preguntamos es que haya ruido. Una directora cuando escucha todo el silencio muchas veces se preocupa. Que este silencio es preocupación, es signo de, o un hijo mismo, hay silencio, algo malo debe estar haciendo. Porque tenemos como esa carga, ¿no? Y me parece que al poder contemplar nuestra interioridad y especialmente convertirnos en protagonistas, pero también en espectadores de nuestra propia vida.
Hay mucha gente, como decíamos ayer, ¿no? que no desarrolló a lo largo de su infancia o su adolescencia. Es muy difícil, tal vez después que lo pueda hacer, pero no es imposible. Eh, Poder ser también autocríticos, pero de una autocrítica espiritualmente hablando, ¿no? Porque tengo la capacidad de analizar y dialogar con el Espíritu Santo en el punto de poder decir qué estoy haciendo con mi vida y de mi vida. Y muchas veces necesitamos ese gran choque con la existencia, con la rutina misma, con la vida, para decir, ¿qué estaba haciendo? Y la famosa frase, porque a veces naturalizamos un montón de cuestiones, no quieren decir que esas sean las únicas opciones. Me cayó la ficha. Tarde, ¿eh? Pero me cayó. Y uno dice, che, pero si tenías todo, estaba todo dado. Y pero como uno no puede distanciarse, porque vivimos en la superficialidad, nos pasa esto. Y siempre en la dinámica como decía ayer el texto que les proponía, no, bueno, ¿quiénes dicen que soy? La gran pregunta hoy que vos te harías en un diálogo profundo con el Espíritu. ¿Quién decís vos que sos? Y acá nos permite posicionarnos ante una admiración y maravilla, un texto maravilloso de un antropólogo filosófico, ¿no? Compartimos con muchos. En esta existencialidad tenemos que educar cada vez más en la admiración y la maravilla. Y eso es, en parte, una de las experiencias del amor trinitario. No es cualquier amor, no es cualquier amor. Es ese amor del que habla especialmente de la profundidad del vínculo. Y acá me parece importante también pensar en nuestras clases y pensar también que esta vivencia de las intensidades, que habla de una personalidad, que habla especialmente de una opción de vivir la vida, que habla de entender la analogía espiritual del fuego, pero como clave para la regulación de intensidades. Nosotros muchas veces hablamos de querer inconscientemente, no, estandarizar las experiencias. Una liturgia mal entendida es la estandarización de un ritual, que no tiene fundamento alguno. El fuego como símbolo de sentido de la existencia nos anima a regular la intensidad. No queremos nosotros estar viviendo todo y todos los momentos de nuestras vidas de la misma manera. La intensidad no habla de ausencia, pero esta intensidad también habla de una mirada trinitaria completamente madurada. Este fuego que realmente es un símbolo que nosotros usamos para explicarles a los chicos. Como la primera pregunta que les había dicho, ¿no? El martes, salen de la celebración de la Santísima Trinidad, un chico, José, te dice, no entendí nada de esto. Me estoy yendo al recreo, ¿me explicás rápido qué es? Y lo cierto es que a veces nosotros no tenemos que generar tantas explicaciones, sino que tenemos que generar experiencias intensas, un fuego pascual. Porque el Espíritu Santo, como dimensión de la inteligencia espiritual, nos va a dar la clave y es la fuente suprema de la unidad, existencial y de sentido. A veces parece redundante, ¿no? Nosotros vamos a entender que quien desarrolla una inteligencia espiritual desde el Espíritu Santo tiene un condimento y un aporte diferente a la unidad. A veces nosotros lo catalogamos, y obviamente que va desde las capacidades de cada uno, ¿no? Porque Dios nos da las capacidades para poder ponerlas en la dinámica comunitaria, pero entendiéndolas previamente desde lo individual. La unidad es lo utópico del Espíritu Santo como propuesta especialmente educativa. No estamos diciendo de ser todos buenos amigos, sino estamos hablando de permitir obrar al Espíritu Santo en esta dimensión institucional. Nunca, como antes, algunas escuelas lograron una comunicación en el tiempo de pandemia, tanto como fue ahora, y que tal vez en la escuela, aula de por medio, ni se hablaban. Y acá me parece que el espíritu va también dando herramientas y nos va proponiendo ir formando unas nuevas generaciones con una fuerza dinámica de la renovación. Yo siempre digo que en realidad hay personas que no es que vivieron ni 60, ni 70, ni 80 años. Vivieron un año 70 veces. Cuando a veces en las escuelas estamos buscando, ¿no? ¿Quién puede ocupar los cargos directivos? Antes, ahora ya estamos superándolo, gracias a Dios, ¿no? No, porque está en la escuela hace 20 años.
Y tal vez vivió un año 20 veces esa persona. Por eso, esta fuerza dinámica de la renovación, y acá permítanme, y ya entrando en un momento vital distinto, a veces creemos que esta fuerza dinámica es solamente de los jóvenes. Y nuestro carisma tiene la centralidad trinitaria puesta en los jóvenes, entendiéndolo también desde una dinámica adulta. Don Bosco no fue un eterno joven etariamente hablando. Entonces, esta fuerza dinámica de la renovación tiene que ser para nosotros una clave institucional al momento de proponer estos espacios. El Espíritu es quien hace nuevas todas las cosas. Y algunos chicos vienen teniendo las mismas experiencias, no son experiencias, las mismas propuestas, a veces teatrales, desde que están en sala de 3 hasta que están en el sexto o quinto año. Esta dimensión del Espíritu nos permite tener la valentía de la renovación. Si los chicos tuvieran, desde que ingresan a la escuela, la propuesta de una regulación de las intensidades, de la mirada de la unidad, de una cuestión de encuentro concreto con la respiración y el silencio, con la admiración y la maravilla, la renovación se da en cada paso de ciclo. Es verdad que hoy por hoy los chicos, y esto es claro, y la base para poder quedarse en la escuela es el grupo de pares, por eso es esa unidad. Si un chico logra la unidad, un chico no permanece en la escuela, o puede ser que sí, pero el sufrimiento que tiene interiormente es terrible, o un docente que no logra la unidad. Muchas instituciones no logran esta unidad que viene del Espíritu Santo, pero desarrollándolo desde un lugar concreto y especialmente fundamentado, no en una dimensión mística sin fundamento. Concreta y exclusivamente podemos nosotros encontrarnos en la unidad del Espíritu Santo. Y la renovación no se tiene que dar por hechos traumáticos. La renovación en las escuelas tiene que venir especialmente del discernimiento en el espíritu. Lamentablemente siempre dejamos dejamos a la frustración, dejamos al trauma el lugar para poder generar renovación. Pero no tiene que ser esa la única, no quiere decir que no sea posible, pero no quiere decir que sea la única manera. Una comunidad que entra en la capacidad de discernir desde el espíritu, por eso una de las conclusiones después de todo esto, que quien va educando en la inteligencia con la óptica del Espíritu Santo genera sujetos capaces de discernir, capaces de encontrarse en el silencio el tiempo que sea necesario para poder elegir, para poder decidir, porque todo, como dice la canción, es un decidir. Y para terminar, me parece que al momento de pensar nuestras escuelas y nuestras clases, el Espíritu Santo nos da la capacidad de entenderlo como un dador de vida. Cuando nuestras instituciones, en vez de dar vida, asfixian, porque literalmente a veces las personas no encuentran el aire que están buscando en nuestras escuelas, cuando permitimos que el Espíritu sea el gran dador de vida, y acá cuando decimos vida no estamos dando cualidades a esa vida, estamos hablando de la vida. Y nosotros muchas veces al tener una espiritualidad disminuida o especialmente bloqueada, porque nadie puede eliminar su espacio espiritual de su integralidad. No, la puede apartar, la puede menospreciar, pero nunca la va a poder sacar. ¿Cuántos problemas nos generó a nosotros como sociedad el concepto de vida? Cuando hoy estamos todos luchando, como dice mi hija, contra alguien invisible por vivir. Estas interpretaciones que son teóricas y que muchas veces son mediáticas, hablan de una comunidad que se quedó en lo superficial. Porque especialmente quien va desarrollando gradualmente esta dimensión de la inteligencia, va creciendo y va encontrándose con un espíritu de verdad. Y en esa dimensión de la verdad que cada uno de nosotros vamos teniendo en nuestras escuelas, nos la regala como don el Espíritu Santo. Nos las propone Él
como una opción de vida, ¿no? Miren, el misterio de la Trinidad es hoy sigue siéndolo, renovadamente hablando, un desafío hermosísimo, donde por curiosidad o por obra maravillosa de este Dios trino, nos acercamos al encuentro de Él, pero porque antes nos encontró a nosotros. Nuestras escuelas realmente, al pensar esta dinámica tal vez trinitaria, tienen que ser un constante Pentecostés, donde aceptamos la diferencia lingüística, la diferencia idiomática, la diferencia de este hablar diferentes, porque hablaban en lenguas distintas, pero se comprendían. La unidad no es signo de estandarización, la unidad es signo de aceptación. En un momento donde todo lo que nos rodea es todo lo contrario. Obviamente que no podemos pensar nuestras propuestas pastorales, nuestras propuestas pedagógicas, nuestras propuestas de itinerarios, nuestras propuestas sin generar un espíritu de comunión, sin generar especialmente una dimensión trinitaria. Juan Pablo II, cuando nosotros iniciábamos este tercer milenio, en esa dimensión maravillosa, él nos regaló varios textos, ¿no? Pero en uno, él nos dice lo siguiente, que es para terminar lo que les quiero regalar. Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y también responder a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí, la reflexión podría hacerse operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comunión. ¿Cuántas veces nos lanzamos a la planificación, a la acción, al hacer, al decir, al responder, al aparentar, sin antes haber logrado una profunda espiritualidad de comunión? ¿Qué es esta expresión maravillosa que nos regala la Trinidad en esta coexistencia, respetando la unidad y especialmente respetando la individualidad? Eso es lo que también nos interpela hoy la Trinidad en nuestra cuestión educativa. Tenemos que, o debemos, o estamos invitados a profundizar cada vez más el misterio trinitario en las propuestas que tenemos nosotros como educadores y educadoras para la conversión o construcción de una civilización que tiene que ser enclavada en el amor. Cuando digo enclavada habla también del misterio de la cruz, ¿no? Entonces me parece que en ese punto, esta inteligencia que nos va a dar a nosotros razones y argumentos para fundamentar lo que vamos decidiendo, lo que vamos viviendo, porque realmente es una constante conversión desde la misma respiración que están teniendo ahora, ¿no? Cuando nos levantamos y fuimos conscientes de que estuvimos respirando toda la noche y que en el sueño y en el encuentro con Dios, Él nos acompañó en estas instancias. Cuando me levanté hoy, a veces también nos levantamos con esos despertadores que te descolocan, ¿no? Como el timbre de la escuela, como el despertador. Este espíritu que aletea sobre la creación, con la tranquilidad de sabernos hijos de esta Trinidad y partícipes de esta Trinidad. Ojalá que nuestras escuelas, que nuestras experiencias educativas sean trinitarias, que nuestras experiencias tengan realmente un fundamento de este Dios trino, y subrayar la dimensión de Dios trino. Porque muchas veces cuando decimos solo Dios, nos estamos olvidando que hay una Trinidad por detrás que lo fundamenta, ¿no? Y que realmente lo sostiene. Es un Dios trino. Y que nos va a orientar hacia la renovación de nuestras escuelas, ¿no? Para especialmente evangelizar desde un lugar contemplativo trinitario. Bueno, a ver,
y en la intención de poder compartir, ¿no? Y de poder también, yo creo, el Espíritu Santo, Mazzarello y Don Bosco tienen también una dimensión trinitaria. Es más, una vez en la escuela hablamos, vieron que siempre tenemos esta cuestión bien fuerte, ¿no? De Dios Trino, pero la dimensión trinitaria entre el auxiliador, entre Don Bosco y Madre Mazzarello es fabulosa, fabulosa, ¿no? Bueno, miren, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para poder darnos la palabra y para poder, vamos a hacer así, quienes quieran hablar, porque está bueno, una de las cuestiones importantes es el don de la voz, ¿no? Vamos a ir anotando en el chat quienes quieren compartir alguna expresión, alguna sensación, alguna impresión, y vamos poniendo ahí el número, ¿sí? O sea, quien quiera hablar primero pone el 1 y vamos haciendo un orden de intervenciones, ¿entiende? Y ahí yo voy, Graciela está ahí presente, vamos dando la palabra, como para también poder expresarnos y escucharnos, que es lo maravilloso, y que no solo me escuchen a mí o yo me escucho a mí mismo, ¿no? Así que quienes quieran van poniendo en el chat y vamos habilitando los micrófonos, ¿sí? Intervenimos y después apagamos el micrófono, ¿está? ¿Les parece? Lo cortamos antes como para compartir, ¿eh? Ahora que nadie se bloquee, que nadie se frise. ¿Alguna expresión, alguna impresión, una síntesis estos 3 días? Ahí está. Fernando. No, desde que escuchándote se me vino a la palabra, me vino a la cabeza el Génesis también cuando Dios sopla en el hombre, y entender la creación no como algo que fue en un principio nada más, sino como es algo que se renueva en cada persona. Y me llevaba a pensar esto, que desde esa dimensión es el espíritu que nos permite pensar que Dios es uno, trino y muchos. Porque si entendemos que cada uno es imagen de Dios, Dios es uno, trino y muchos. Entonces el desafío de la institución educativa es poder identificarlo sin caer en la estandarización de la que hablabas. Entonces el espíritu de verdad como espíritu de verdad personal también, verdad personal, identidad. Entonces, ¿cómo respetar la diversidad de Dios? Si Dios es uno, trino y muchos. Sí, yo creo que ese es el gran desafío, y especialmente y acá quienes tienen una experiencia maravillosa de eso, porque me parece una de las dimensiones nodales, son con quienes compartimos la misión, ¿no? Las hermanas que nos invitan a vivir en comunidad. Pero esta, obviamente, unidad que no es siempre la más, a veces no es la lograda, y mucho menos no es la esperada, pero que supera toda expectativa, ¿no? Hoy por hoy, nosotros estamos invitados a vivir en unidad. Estamos invitados a vivir plenamente en unidad, respetando y acompañando la vivencia personal. Es muy interesante entender, yo digo siempre, a veces caemos en la tentación de pensar que es como una película en 3 partes, ¿no? Primero la película de Dios Padre, después la película de Dios Hijo, después el Espíritu Santo. Y vamos entendiendo que como es una saga. Y no es una saga. No. Hay una unidad antes del antes. O sea, esa expresión maravillosa de saberlos antes del antes es perfecta. Es perfecta. Cuando uno quiere dar alguna definición de perfección, que está a veces muchas veces está aislada de nosotros, es la perfección trinitaria. Y quien vive la experiencia trinitaria es parte de esa perfección. O sea, es una experiencia que es profundamente bella. Y no es fácil, obviamente, ¿no? Ayer decíamos la experiencia de los apóstoles en el Tabor, ¿no? Como ese gran patio. Armón, quedémonos acá. Bueno, ojalá que nos quedemos también en la experiencia trinitaria, que querramos quedarnos cuando la logremos en esa experiencia trinitaria. Hoy la escuela es una gran experiencia trinitaria, la familia, el matrimonio, la amistad tiene la dimensión trinitaria, ¿no? Me gustó mucho la expresión, una era un clima, y antes de decir, bueno, todo esto escuchado, lo yo que hago es, más que apuntar cosas, preguntarnos clima profundo, que es evangélico, para poder hacer frente a una población que tenemos en nuestras casas, que son hijos de este tiempo, que no tienen el respaldo como en otro momento
en la casa se rezaba, se respetaba, había una unidad de familia. Hoy todo eso no existe, o muy poco, muy poco. Entonces, para que el desánimo no nos venza, ¿no? ¿Cómo priorizar y cómo hacer este camino? Que es un camino a largo plazo, no es que a fin de año vamos a tener una escuela tipo San Juan de la Cruz o del Segundo Evangelio de San Juan. No, no, no. Pero dar pasos, porque los pasos, cómo discernir cuáles pasos para poder tener acierto en lo que se hace, ¿no? Y a mí me parece sumamente importante esto de cómo involucrar a las personas en esto, porque de hecho en nuestras escuelas no todos son católicos, apostólicos y romanos, ni salesianos de corazón cómodos, son buenos, no cuesta esa experiencia interior, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, encanta discernir, pastoralizar la escuela y pastoraliza el portero o la portera y pastoraliza el animador de la pastoral. Todos pastoralizamos de distinta manera, ¿no? Entonces, para mí es como que vuelve ese gran desafío, ¿no? Todos estamos, me parece que cuando también lo hablamos con Graciela, estamos en este profundo discernimiento y en este gran momento de oración para pedir al Espíritu su asistencia, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión del Paráclito, ¿no? A mí me gusta mucho la dimensión del consuelo. Y hoy por hoy también nuestras escuelas y nuestras comunidades, especialmente también en un punto, los EAGAS tienen que ser una gran comunidad de consuelo, ¿no? Y a veces Francisco, cuando nos posiciona en determinadas imágenes, la escuela también, además de, al menos como lo veo yo, que es carismática, porque lo que decía la hermana Mariana es totalmente claro, ¿no? La escuela está ahora creo que 2 casilleros atrás por el tema familiar, pero eso también transformarlo en posibilidad, en posibilidad. Y especialmente esta escuela que va recibiendo una sociedad cada vez más dolida. La escuela es parte de esta sociedad, no es una cuestión, y yo lo considero como un gran oasis, ¿no? La escuela en este gran desierto de principios, desierto de convicciones, desierto de seguridad, la escuela es un oasis en el medio de esta situación social. Y me parece importante pedir y regalarnos el consuelo. Una maestra inicial o de primario o un docente en secundario que no consuele, cuando digo consolar es, ¿vieron cuando una profesora llora y queda con esa congoja? Tal vez no vienen llorando a nuestras escuelas, pero van notando esa congoja porque no la está pasando bien, por un montón de situaciones, y nosotros tenemos que hacer ese abrazo trinitario. Pero la pregunta de la hermana Mariana es esa gran pregunta que también como iglesia nosotros nos hacemos. Y ese cómo tiene que ser fruto de un gran tiempo de discernimiento, encarnado. Entonces, a veces cuando nosotros damos cuestiones como empaquetadas o compradas, nos perdemos de esto que dice la hermana Mariana, esta situación del operativo. Como decía Juan Pablo, ¿no? Antes de cualquier cuestión arrebatada del hacer, generemos una espiritualidad de la comunión. Hoy los asistentes, los docentes, las maestras, en el tiempo en el que estemos, obviamente, ¿no? El EAGA, el equipo coordinador local, son estructuras que tienen que ser reflejo trinitario de la comunión. Pero no por una cuestión de capricho, ¿no? Sino sabiendo que es una propuesta salvífica, como decíamos, consuela. Cuando uno tiene experiencia del Espíritu Santo, y más de uno de los que estamos acá, la hemos vivenciado. Entonces, es clave, discernir, pensar. Porque lo cierto es que muchas veces quedarnos en la reflexión y en lo teórico. Escribiendo somos fantásticos nosotros. Fantásticos. Pero tenemos que dar ese paso de la conversión trinitaria, ¿no? Que eso es un proceso, como decía, no va a llevar de ahora a mañana, va a llevar un tiempo, obviamente, ¿no? ¿Quién más? Somos 66 en este aula. En Bernal no entraríamos en una aula, si tenemos que tener un espacio más abierto. ¿Quién más quiere compartir o dar un poco su...? Sí, acá la única vergüenza que tenemos que tener es que se te corte. Vieron que uno a veces no quiere decir nada por miedo a que se te quede cortado. Ya con 4 meses de pandemia esa cuestión ya la recontra maduramos, ¿no?
Pero tal vez alguno que quiera de la experiencia, desde el sentimiento mismo de todo esto, ¿no? ¿Qué me llevo de estos 3 días? Yo que más me interpeló, cómo vamos acompañando esta dimensión. Es una cuestión muy propia y es tuya. Vieron que a veces nosotros hacemos muchas cosas para mostrar a otros. Hay muchas cuestiones. Yo, en la macana, digo, mira, la gente se va a olvidar de esto que hiciste. Olvida, vos no. Porque uno a veces está pensando y preocupado por los otros, ¿no? Cierto es que esas decisiones, y como resultado del espíritu está el discernimiento, y ahora estamos en un combate terrible, la propuesta de la no consecuencia. Es una propuesta diseñada, es una propuesta pensada y muy estudiada que no hay consecuencia, no hay compromiso. Miren qué tanto compromiso tenemos que las historias en Instagram duran solamente un día. Tu vida dura un día. O sea, las redes son un reflejo terrible de lo que vivenciamos todo el tiempo, ¿no? Dura un día, no es que se eterniza. Entonces me parece que en esa cuestión es importante, ¿no? También acercarnos. Bueno, ¿quién más? Al final dejamos este espacio libre, algún sentimiento, o cómo están ustedes, porque ahora también podemos abrir este espacio para compartir cómo vienen, en qué están trabajando, alguna experiencia de la escuela. Eh, eh, Ahí está, vamos Marcelo, muy bien. Hola, buen día. Gracias, Mucho para Marce. pensar, Gabriel, nos dejaste así. Yo es el primer día que pude participar, pero la verdad que muchísimo para pensar. Me abre mucho eh, el discernimiento personal, el pensar el silencio, ¿no? Esto que nos proponías de el temor al silencio que tenemos dentro de las escuelas. Pasados los 50, que nos llamaban al silencio, les decían Ferreira, silencio, hay que prestar atención. ¿Cómo en el silencio se logra desde la canción, desde el llamado, el car, cómo llevar a los chicos a encontrar ese silencio para encontrarse, ¿no? Y esto me parece que es algo que tenemos que seguir pensando. Cómo llevar al silencio para tomar distancia, cómo llegar. Entonces, me parece que invitar al silencio, invitar a la contemplación, tiene el primer paso para todo lo que venga. Me parece que el sentido del silencio interior es un punto de partida. Así que en eso me quedé pensando. Gracias, Marce. Si no quieren hablar, habilitamos como ayer y antes de ayer en el chat. Hasta, Dani. También pueden escribir, que no se animan, escriban, ¿eh? O sea, Daniela puso 4, dale. Comparto con Marcela, nos dejaste así como, digo, yo no participé del primero, pero si el primero fue como el segundo y el tercero, wow, cuánto para pensar, cuánta profundidad. Uno, en algunas cosas, lo que va pasando, como dijiste hoy al principio, todo lo que se dice se encarna, porque uno va pasando rostros. En todo lo que va escuchando, ¿no? Le va poniendo rostros concretos a proyectos, planificaciones, actividades, eventos, todo lo que se vive en una escuela, ¿no? Y en la vida personal. Viste, la evaluación de toda la vida institucional. Me encantó hacer lo de qué evangelio somos. Entonces pensaba, cuando uno mira su escuela, mirarlo con ese horizonte y cómo podríamos cambiar muchas cosas, ¿no? Pensaba eso de también, juntamente con lo del Evangelio,
algo que dijiste hoy en la mañana, esto de la unidad, las hermanas no me sale la palabra, no son las actas que tienen las hermanas cuando las constituciones dicen, ¿no? Esto de lograr la unidad de la universidad. Y que no es forzar esa unidad viene, me encantó esto de la comunidad, ¿no? Pensar todo voluntariamente. Como a veces fragmentamos también nosotros. Y yo me preguntaba el por qué a veces fragmentamos todo. Y la pregunta es, sabiendo tanto esto, ¿qué nos pasa a la hora después de pensar en estas cosas o de ponerlas, de pensarlas para nuestras comunidades? ¿Por qué después terminamos haciendo lo contrario de aquella espiritualidad que tenemos? Eso es como algo que me jugó todos estos 2 días, ¿no? ¿Qué nos pasa si sabiendo, si conociendo, pensar esto que dijiste del silencio? Al principio de la creación hubo silencio y después saltó la palabra. Y si lo sabemos, ¿por qué después por ahí evangelizar, o sea, el temor de poder, yo siempre planteo, muchas veces planteo eso, ¿no? Que no tengamos miedo de leerles la palabra al espíritu, de hablar de Dios, porque es lo único que van a tener que, porque sabiendo hacemos a veces lo contrario. Y gracias, fue maravilloso todo. Gracias. De nada. Bueno, ahí ya gracias, Dani. Ahí ya apareció la pregunta de la hermana Connie. Vieron que la hermana Connie dio en los 3 días preguntas que hay que recontra tomarlas, ¿no? Dice, ¿cómo comenzar con los chicos estos pasos al volver después de esta pandemia? Donde ellos vienen eufóricos y con ganas de... Ah, creo que se quieren volver primero. Una gran pregunta. ¿Cómo vamos pensando, soñando y discerniendo en comunidad este gran reto? Yo hice tantas promesas en este tiempo en primaria que cuando vuelvan tengo que instalar en la escuela 3 semanas más o menos, porque uno en este tiempo para levantar el ánimo y a reconocer esta característica nuestra de la presencialidad, ¿no? De vuelta, nuestra opción no se compara como la vivencia tal vez de la Eucaristía, pero no, necesitamos del contacto cercano, ¿no? Y revalorizar ese encuentro de uno a uno, de tú a tú, ¿no? Y eso creo que es un desafío enorme, como dice Connie, ir pensando esta euforia, especialmente estas ganas. ¿Vieron el primer día de clase después de las vacaciones de verano? Que están 34.000 horas hablando y es inútil que uno quiera hacer. Y de golpe aparecen las banderas, aparece el himno y todo eso que quieren compartir, chao, de vuelta. Entonces tendremos que ir respetando. Por eso esa pregunta desde lo espiritual es una gran pregunta. Es una gran... Nadie todavía se acomoda a vivir. Ahora me siento, me levanto, mira, ¿qué hago cuando estoy compartiendo la celebración? Entonces es una pregunta que nos deja para pensar todos, ¿no? ¿Cómo vamos a recibir esta espíritu? Como yo digo, no me canso en este tiempo, es un tiempo de volver del exilio, ¿no? Y esa imagen del exilio tiene que ser una imagen pensada desde lo institucional, desde lo pedagógico, lo pastoral. Cuando alguien viene de estar afuera mucho tiempo, no es que viene renovado, no quiere decir que, no sé si van eufóricos con ganas de hablar y algunos tal vez también tristes, ¿no? O renovados por todo esto, pero es una pregunta fundamental. Pero gracias, Connie, por tus preguntas. Está Gigi, Nico y Juan Pablo. No, primero agradecer porque realmente es un hermoso espacio para seguir profundizando la experiencia de la pastoral, ¿no? Yo por lo menos que ese poquito, pero uno lo vive también en el patio, poder ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y me quedaba así como un resumen, me gustaba eso, ¿no? Como de también empezar a cuidar la creación, ¿no? Que ahora después del hijo me causaba gracia, ¿no? Obviamente que lo ponemos en el perfil del crítico, ¿no? Como el que siempre va en contra de lo que hizo el padre, ¿no? Y tratar de tener una mirada crítica, no significa es un padre que se impone, sino que es un padre, es un hijo que está revisando lo que el padre le dice, ¿no? Y tratando de poner, como decíamos, ¿no? De poner en palabras lo que piensa, ¿no? Exteriorizarlo.
Y el exploring, cuando lo habíamos, ¿no? De querer interiorizar, de volver como a cuidar el interior. Hasta que vuelva, y antes de darle el paso a Nicolás, después de estos encuentros uno se queda tal vez hablando con algunos de manera privada y alguien me acercó una perspectiva muy interesante y pudimos dialogarlo en ese tiempo, ¿no? Cuando hablamos de humanizar, no nos olvidemos que también nosotros tenemos una condición que estamos en un punto de cosificación extrema, entonces estamos como en un punto -1, ¿no? Salir de lo utilitario, salir de la cosificación, salir de esta dimensión tan instrumentista de la vida, ¿no? Somos cosas. Cuando salimos de ahí vamos a la humanización, porque yo al menos lo veo como un estado crítico, pero también en un punto tenemos que empezar, además de humanizarnos, y hablar con esta persona, tenemos que también ir a divinizar nuestras vidas. O sea, nosotros no solamente queremos humanizar lo que no está humanizado, sino que también tenemos que divinizar, ¿no? Es decir, aceptar este acercamiento cada vez más a lo divino, porque yo como persona soy plenamente consciente de esta condición. La vivo y la experimento de mil maneras, ¿no? Y que a veces hacen que me vaya de esa condición. Por eso, volver al centro de la humanidad para divinizarla, entendiéndonos que es necesario ir cada vez más al encuentro con Dios. Me parece que ese concepto también tiene que ser como importante, porque hablamos muchas veces y lo vamos entendiendo desde ahí, en nosotros habita, mora el Espíritu Santo. Cuando hablamos de lo corpóreo también y este cuidado de las tres dimensiones, ¿no? Del interior, de lo trascendental y del vínculo con los demás, hablamos de todas esas dimensiones. Entonces, me parece importante frenar con todo lo que tenemos que hacer para ayer, con todo lo que tenemos que hacer para ahora, darle el tiempo a lo fundamental y acercarnos cada vez más al espacio de divinidad. Nuestra experiencia de fe como templos del Espíritu Santo, y eso nosotros nos olvidamos un montón de veces, La dinámica, yo no digo mucho para hablar, pero después de todo esto hay una dimensión sacramental. Ayer hablamos un poco del tema de la Eucaristía, hoy tenemos que hablar del tema del bautismo. O sea, hoy el bautismo tiene que ser una dimensión de nuestra escuela revitalizada. Antes teníamos como condición para el ingreso, ¿no? Que es una cuestión que ya superamos. Ahora tenemos una condición para la propuesta. La propuesta de un proceso sacramental entendido desde esta unidad entre el hombre y Dios, ¿no? Quizás en Cristo especialmente. Pero cuando decimos humanizar, es que no somos tratados como humanos, sino como estadísticas, como promedios, como calificaciones. Entonces, cuando entramos en ese lugar de humanidad plena y consciente de la presencia de Dios, nos transformamos en objetos. Volver a eso, pero para ir a un encuentro de divinidad, ¿no? Nada, desde ahí. ¿Nico? Bueno, buen día para todos. Nicolás creo que igual ya fue surgiendo entre lo que voy leyendo en el chat, David, lo que dijo un poco, lo que dijeron las hermanas, lo que compartió. Primero me quedo con esto del cómo, del habitar el silencio. Si hay algo que a mí durante todo el tiempo de la escuela es el cómo ser una alternativa para los compañeros, ¿no? Cómo ser una alternativa para los chicos. Y esto que decías vos, Nico, es fantástico, ¿no? Es una opción porque hay una necesidad de libertad ejercida, especialmente en la convicción de lo que me hace bien. Miren qué paradojo es que hoy el gran tema social que se está hablando y que se está como analizando es que alcanzan los respiradores. La escuela, en muchos casos, es un gran respirador. Sociedad, un espacio adulto, pero que no va a quedarse siempre con nosotros. Eso también es buenísimo, ¿no? Ellos están de paso en la escuela. Esa situación de saberlos de paso, ¿no? Optado también, porque si en el secundario no ejercitamos esto y tenemos chicos que sufren en el secundario, hablamos, ya lo reflexionamos, pasan perdiendo la vida en nuestras escuelas.
¿Cuántos chicos no le encuentran sentido a pertenecer a un lugar o estar en un lugar? No porque ese lugar no lo tenga, sino porque no hubo un trabajo para que él lo pueda hacer. Entonces, hoy por hoy, cuando estamos más que nunca viendo una problemática respiratoria, tenemos que hacer una interpretación de esta pandemia, que los chicos te manifiesten que extrañan, que vuelvan. La otra vez, yo hice una cosa para el colegio y, sí, sabía que era emotivo, ¿no? Y a veces acá en casa hay una discusión porque a veces yo tengo como una frontalidad o una manera de decir las cosas que es muy frontal, ¿no? Y ahí quedamos, muy frontal. Y Paula, mi esposa, cuando estaba haciendo algo para primaria, me dice, no, eso lo vas a matar, porque puse imágenes de la escuela, ¿no? O sea, de la entrada, ¿cómo sería un día si cuando llegamos, bueno, te reciben en la entrada, vamos a formar una foto de las mochilas en el pasillo, porque también evitamos, y esto es una consecuencia del no silencio, nosotros no estamos acostumbrados a evitar el sufrimiento, ¿no? Esta lógica de una espiritualidad inmadura nos posiciona ante el sufrimiento como tratando de evitarlo. Porque está angustiada, está angustiado, y está mal estar mal. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, el espacialista, porque habitamos y vemos que esto es bien, ¿no? Por eso es el tiempo en el que la escuela tiene que ser muy buena. Aún así tiene todas las cosas, ¿no? La escuela es muy buena, ¿no? Clave, como decía Nico, ¿no? Sí, se explica. Sí, perfecto. Bueno, primero, gracias. Algo que, digamos, esto es mi opinión personal, ¿no? Me parece que la educación siempre, para, digamos, reforzar, necesita los ejemplos, ¿no? Importante que lo internalicen. Y esto viene a colación de el caso de San José, que vos mencionaste el lunes, sí, el lunes fue, ¿no? El lunes, y pensaba, ¿no? Bueno, este ejemplo de este padre que realmente quizás más en ese contexto de la época, ¿no? Que podría haberla dejado María, y digamos, realmente se hizo cargo, ¿no? Y lo importante que es esto. Y bueno, pensaba en los ejemplos que tenemos en la escuela. Tenemos muchos ejemplos de docentes comprometidos, que realmente viven, ¿no? El Evangelio, viven esta cuestión, digamos, trina que vos planteaste. Que también tenemos, yo qué celebro, ¿no? A veces cuando pasan estas cosas, al principio uno como que se acomodaba, que no moleste, qué sé yo, pero es un mundo en mi casa. En mi casa es esto. O sea, un centro doméstico, por así decirlo. Mi casa es esto. Cuando nosotros desarrollamos una espiritualidad también institucional, cuando nosotros, como decían en el chat, somos herederos de una espiritualidad, debe ser actualizada, perdonen si la expresión no está, debe ser actualizada pero no manoseada, porque tiene un correlato con la vivencia de, en este caso, concretas. A veces lo que hacemos nosotros también, a veces con el Evangelio, lo manoseamos, ¿no? Está bien hablar de renovación. Y con lo que decía Juan, esta necesidad de ir pensándolo, una vez surgió un tema, y me parece que es uno de los grandes temas que nos permitirían hablar de una manera totalmente distinta si esto lo logramos. Cuando nosotros nos posicionamos ante la educación sexual integral, cuando nos posicionamos ante esta ley a que tanto miedo le tenemos, si lo hiciéramos desde esta óptica de la espiritualidad, una espiritualidad trinitaria, entendida y matizada desde la dimensión salesiana, esa propuesta educativa es una propuesta que lo tomamos como una gran oportunidad. Tal vez en el secundario entramos en unas cuestiones donde sí hay que ponernos más firmes en unas cuestiones, pero si uno lo va viendo en los demás años, y acá esto por ahí terminando con lo del espíritu, ¿no? Uno constantemente tiene como esta sensación, es una cuestión también teológica, pero pastoral, tiene esa necesidad interior de querer volver, el famoso si hubiese o si habría, ¿bien? Si lo hubiese dicho, si habría hecho, esta sensación innata nuestra de querer volver y de querer corregir. El espíritu nos da la posibilidad de hacer nuevas todas las cosas. Conversando con una persona, hablábamos en una capacitación, hablamos que la dimensión espiritual nos permite proponer esta renovación.
Y me contaba lo que hizo su escuela, ¿no? Fantástica. Él notaba que era una experiencia muy corpórea, ¿no? Inmaduramente hablando, obviamente. Y que la iniciación a la vida sexual era precoz, y sabemos que es precoz, y que es atroz lo que se vivencia y lo que marcan en la persona. Y él propuso volver a vivir y poner como una nueva fecha, decir, bueno, a partir de ahora el espíritu te renueva y vos vivenciar una nueva experiencia con una palabra que tanto miedo le tenemos, ¿no? La castidad de la castidad, no la castidad de socialmente, no, una castidad como una opción plena de amor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque estamos como en una propuesta tanto de lo carnal, pero no de lo espiritual, y hoy por hoy la humanidad es una carente de espíritu. Qué importante sería dialogar estos aspectos con nuestros alumnos, de quinto grado, de sexto grado, de cuarto año secundaria. ¿Cómo vamos acompañando, como decía Daniel, esta opción? ¿No? Es una opción también trascendental. Yo digo, si la espiritualidad es un ámbito donde nosotros realmente le dedicamos tiempo y es una opción en nuestras escuelas, hay un montón de otras cuestiones. Yo siempre uso la frase de planificar el conflicto, ¿no? En una institución educativa, el conflicto también se planifica, porque conoces a tu gente. Bueno, y me parece que hasta el espacio de conflicto espiritualmente es un gran crecimiento, ¿no? De resolución, bueno, de un montón de otras cosas. Pero tomo todo lo que dicen y la verdad me parece interesantísimo lo que vamos viendo. Con lo que dice Luis, ¿no? Cómo pasar de la alegría del bullicio y los juegos del patio a la alegría del silencio contemplativo de la capilla. Yo una vez hice algo, una vez no hace poco. Acá está en juego la dinámica de lo sagrado. Lo sagrado es cómo es el vínculo con lo sagrado, ¿no? Hoy hay un gran tema y un gran, no sé si gran debate, ¿no? Con los religiosos o religiosas que hacen juegos en las redes, que son tiktokeros. Yo no tengo ni idea cómo se hace eso, pero hay con mucha cuestión como de la norma establecida, ¿no? A mí me parece que esta situación del bullicio y la alegría, hoy el encuentro eucarístico me parece, y tendría que ser la expresión de la alegría más grande. Como cuando uno se encuentra con un amigo que hace mucho tiempo que no ve. Tal vez no hay ni interacción, pero hay miradas, ¿no? Y me parece que en un patio también puede haber silencio contemplativo. En un patio también, y en una capilla o en una celebración también puede haber una alegría. Díganme los recreos eucarísticos, ¿no? El momento de la paz y el momento del santo. Que uno va a querer elegir el santo distinto porque los pibes no pueden ni motrizmente hablando aplaudir, porque veo que los chicos son tan en ese sentido, tan poco prácticos, ni aplaudir juntos pueden. Vieron, porque una cuestión de ellos igual neurológicamente, pero ya no damos más la paz y no cantamos más el santo, porque los chicos explotan porque son una contención. De vuelta, el silencio contemplativo también se puede dar en una capilla. Y en la alegría y el bullicio, en un punto, litúrgicamente hablando y espiritualmente hablando, también se puede dar en una capilla. O sea, esta cuestión de poder unir el patio y la capilla, el patio y la parroquia, ¿no? Como espacios también teologales en ese punto. Pero, bueno, no quiero seguir porque ahí en otra compu y que no podía hablar, pero ahora Vero hizo algo. Así que, sinceramente, estos días fueron una puerta abierta. Gracias de corazón, David, por tu tiempo, tu profundidad, por ayudarnos con estas pistas a leer la vida desde otro lugar, a animar nuestras escuelas desde los espacios de la vida interior, que son ricos y que pueden llegar a crear cosas nuevas, no desde el hacer, sino desde esta interioridad vivida con Dios a la que todos estamos llamados, ¿no? Y realmente nos ayudaste un montón. Cada día fue más y más profundo y ayudándonos a meter dentro de esta hermosa experiencia. Qué lindo pensar que la innovación educativa venga por aquí.
no venga por las cosas que tenemos que comprar, las cosas que debiéramos tener, las cosas que tendríamos que hacer, sino que la innovación venga desde aquí, desde adentro, porque nosotros estamos renovados por el Espíritu. Y luego, por supuesto, se manifestará en cosas nuevas. Pero de esa innovación queremos creer, ¿no? Y sí, me encanta la participación de tantos y tantos directivos, representantes legales, que son los que tienen las últimas decisiones en una escuela. Entonces, una escuela animada desde este lugar verdaderamente puede ser una buena alternativa de vida para nuestros chicos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todo esto. Nos pedían por allí que mandáramos tu mail, así que David, vamos a mandar tu mail al grupo de pastoralistas para que todo lo que quieran recibir, por ejemplo, de material para seguir profundizando, y todo lo que necesitemos. Realmente estamos para el servicio, a su disposición. Y ahora sí, en el mes de septiembre, para los pastoralistas, esto sí va a ser exclusivo para ellos, vamos a intentar ir aterrizando en los itinerarios catequísticos, en las experiencias del anuncio de la fe, estas ideas y este tema que hemos profundizado en estos días. Así que en unos días más vamos a compartir con ustedes, van a ser espacios tal vez de 2 horas, ¿sí? Y al menos para 2 o 3 días, porque también entendemos que en un proceso podemos profundizar y enriquecernos mucho más. Si hacemos cosas aisladas, encuentros así cada tanto y queremos realmente una transformación, necesitamos un caminito, como el que vinimos haciendo estos días. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos despidiendo. Y hasta pronto.